El 9 de noviembre de 2001 echó a andar el diálogo social de Castilla y León. Con el paso de los años, este ámbito de negociación entre el gobierno regional y los agentes sociales se ha ido consolidando hasta el punto de convertirse en una seña de identidad de Castilla y León. Tal es así que en la reforma del Estatuto de Autonomía se incluyó la creación del Consejo del Diálogo Social. Más de una cincuentena de acuerdos se han firmado, que han consagrado conquistas como el servicio de madrugadores, las ayudas extraordinarias a parados sin prestación o la renta garantizada de ciudadanía. Luchar contra la crisis es el gran reto de las negociaciones actuales. El Pacto Social es una seña de identidad de Castilla y León, además que diferencia por algunas características de otras comunidades autónomas. ¿Cómo se gesta? Pues se gesta por iniciativa sindical y se llega al acuerdo gracias también al buen recibimiento de esa iniciativa por parte del presidente Herrera. La suma de un nuevo espacio en la política del país, un presidente que llegaba nuevo, recién llevaba un año en la presidencia de la Junta de Castilla y León, que yo creo que tenía también otra visión. El presidente de esta comunidad, Juan Vicente Herrera, sí ha apostado claramente por el diálogo social, a diferencia de otros presidentes de autonomías. Hacía 4 años, habíamos firmado en el año 1997, siendo presidente Juan José Lucas y yo siendo también presidente de CECALE, un acuerdo para el desarrollo socioeconómico de Castilla y León. En mayo de 2001, es decir, 2 meses y pico después de que Herrera toma posesión como presidente de la Junta en sustitución de Juan José Lucas, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, por medio de Fermín Carnero, secretario regional de UGT, y de Jesús Pereda, entonces secretario regional de Comisiones Obreras, le hacen una oferta de institucionalizar el diálogo social en Castilla y León. Hasta ese momento había habido acuerdos puntuales en materia de empleo con los agentes sociales y económicos. No lo habían sido ni con la voluntad política, seguramente, de los gobernantes anteriores a Juan Vicente Herrera. Seguramente también desde el terreno de lo sindical no se había tampoco presentado un escenario tan ambicioso como el que se presentó. Creímos oportuno el iniciar un nuevo acuerdo para el diálogo social y económico de Castilla y León, y también, aparte, para mejorar muchas cuestiones en ese momento. Había voluntad, había interés, había seriedad. No se trataba de sacar ni el gobierno una ventaja política, ni ellos ninguna ventaja en el ámbito de sus organizaciones. Creíamos que era bueno para Castilla y León, para la comunidad autónoma, y lo pusimos en marcha. En pocos meses después, el 9 de noviembre de 2001 concretamente, se firma por parte de Junta de Castilla y León, agentes sindicales y agentes empresariales, el documento del diálogo social. La clave fue la asunción de más competencias por nuestra comunidad autónoma y la necesidad también de mejorar tanto el tejido productivo de nuestra comunidad, de mejorar el empleo y de mejorar las administraciones públicas. Lo principal era la voluntad política de las partes. Como la voluntad política de las partes era que había que empezar a sentarse, a hablar y por lo tanto hacer una primera regulación, aquello fue fácil, ¿no? El planteamiento que nos hicimos en ese momento era de organizar esto con un método de trabajo, con una mayor estabilidad, darle más continuidad, establecer unas reglas del juego, ¿no? Se planteó distintamente a la negociación de un convenio colectivo, son negociaciones completamente distintas. Estamos intentando negociar desde un punto y un plano de buscar el interés general para la comunidad autónoma en este caso. Lleva acuerdos concretos, presupuestos, asignación económica, formato jurídico, es decir, orden, decreto o ley, y luego una comisión de seguimiento que lo evalúe. Y por lo tanto ese formato, como decimos, es un formato absolutamente nuevo. Lo afrontamos de una forma transversal, es decir, qué problemas tenían los trabajadores y los ciudadanos de Castilla y León en aquellos momentos. Y viendo las problemáticas que había en aquellos momentos, lo que se buscaron fueron líneas de actuación. Es importante trabajar con un documento. En ese sentido, el Gobierno siempre nos presenta, en primer lugar, una evaluación que consideramos necesaria, tener una permanente evaluación de si lo que hemos acordado está o no está en línea con lo que demanda la sociedad, y al mismo tiempo pues tenemos otro elemento que es un texto que intenta más o menos recoger las partes. Luego es cuestión de ir puliendo, de ir introduciendo.
Hay decenas y decenas de acuerdos cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de salud laboral, o cuando hablamos de igualdad, o cuando hablamos de ese propio consejo o de la propia ley de participación institucional, que también ahí hemos sido también pioneros. Hemos podido presentar alternativas en el empleo, alternativas en la actividad económica, hemos hecho planteamientos de mejora de la financiación de las pequeñas y medianas empresas, hemos planteado también fórmulas para mejorar la calidad de vida de las personas. Dos hojas de ruta, que así lo señala el propio presidente de la Junta de Castilla y León, que es los acuerdos de competitividad, para hacer más competitiva la economía, la industria de Castilla y León, para hacerla, para facilitarla un desarrollo mayor, y los acuerdos de empleo. Algunas de las cosas que se han ido haciendo durante estos 10 años, que parecen, por esto de la memoria colectiva, que seguramente estaban en Castilla y León desde el principio de los tiempos, y no es así. Hay algunas cosas que no existían antes de estos 10 años de diálogo social. La principal medida de la eficacia del diálogo social es precisamente la cantidad de acuerdos que se han firmado y su correlato presupuestario, y también su correlato de los diferentes planes que se han llevado a cabo. Son acuerdos que abarcan desde los planes regionales de empleo, 4 planes y uno específico para el año 2011, específico porque hay que afrontar la crisis, hasta asuntos tan importantes y determinantes para la vida del ciudadano como la aplicación de la ley de dependencia, la famosa renta garantizada de ciudadanía, el derecho a la vivienda en igualdad, la educación, la formación profesional, la lucha contra la violencia de género, la integración social de los inmigrantes en Castilla y León, muchos aspectos que además tienen un correlato presupuestario. Los acuerdos son para cumplirlos, van acompañados de una partida presupuestaria y se tienen que desarrollar de una forma inmediata para que los ciudadanos y para que los trabajadores puedan acogerse a esos beneficios. Lo que más confianza nos ha generado es que por parte del Gobierno no solo ha habido voluntad de diálogo, de consensuarlo y de alcanzar acuerdos, sino que también de cumplirles. Ha habido momentos no tanto de naufragar, pero sí que ha habido momentos en los que los sindicatos y los empresarios no llegaban a acuerdos en materia de empleo, en materia de convenios colectivos, en materia también de la representación de los sindicatos en las empresas a la hora de valorar la siniestralidad laboral, las medidas de salud laboral. Sobre todo ha sido lo más importante. Ha habido momentos de parón, ha habido momentos de incertidumbre cuando llegaban las elecciones, sobre todo, y ha habido un momento también en el que las posiciones estuvieron encontradas cuando el Partido Socialista hizo ademán, hace poco, de querer entrar en el diálogo social, y los sindicatos y también los empresarios en segundo término se plantaron lanzándole un órdago al presidente de la Junta para que clarificase quiénes iban a ser los interlocutores del diálogo social. También ha habido un momento, podríamos decir, de controversia cuando la inclusión del Consejo de Diálogo Social en el Estatuto fue interpretado por algunos como un menoscabo de las funciones del CES, del Consejo Económico y Social. Ha sido uno de los motores para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, para ese buen desarrollo que yo creo que hemos tenido. Ha permitido solucionar, pero también ha permitido crear tranquilidad, encauzar las tensiones que a veces se manifiestan. Desde luego han servido de base o de sustrato para para una estructura social y económica más sólida de la que hubiéramos tenido, en mi opinión, si no hubiéramos tenido esa base del diálogo social. Yo creo que aquí sencillamente nosotros podemos decir que tenemos una clara seña identitaria de nuestra comunidad, y nuestra seña identitaria yo creo que es el diálogo social. Igual que otras comunidades, su seña de identidad es la lengua o otra serie de cuestiones, la nuestra era la concertación. Se puede estar orgulloso. Además, no hay que olvidar que es la única comunidad autónoma que posee una ley del Consejo del Diálogo Social, y es la única además también que lo tiene recogido en su Estatuto de Autonomía, reformado en noviembre de 2007. Le da en primer lugar solidez, que le da verosimilitud y que nos garantiza de alguna forma a los ciudadanos de esta comunidad que va a haber un órgano de participación institucional que va a defender en los temas sobre todo sociales y económicos, que va a defender el interés de la sociedad en su conjunto. Su buena evolución, por sus resultados, por el clima al que yo me refería antes, de alguna manera se ha convertido en un signo distinto que distingue a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Somos una referencia y un precedente también en Europa para la hora de avanzar en diálogo social. Y León es una de las comunidades que, según
órganos independientes, mejor está aplicando la ley de dependencia. Por lo tanto, también eso es un mérito que hay que apuntar en la cartera del diálogo social, porque ha sido precisamente en las mesas de diálogo social donde se han llegado a pactos de aplicación de esta ley de la dependencia. Es un activo que tiene esta comunidad muy importante y que desde luego no podemos prescindir. Incluso cuando estamos en épocas difíciles tenemos que sacar adelante esos acuerdos. El diálogo social para la patronal o para los sindicatos y para el propio gobierno es consustancial a nuestra actividad. Es una parte, y yo diría, es una parte muy prioritaria. Siempre nos hemos planteado el diálogo social como algo útil para nuestra comunidad autónoma, rentable para todos los ciudadanos. De lo que estoy convencido es que todas las organizaciones y el propio gobierno creemos que esto es positivo para Castilla y León y que por encima de las diferencias que existen, hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que tener paciencia también, ¿no?